Hoy te invito a que pongamos bajo la lupa uno de los grandes y en apariencia generoso mito de la Revolución Cubana, la campaña nacional de alfabetización de 1961. Para esto quiero que nos hagamos un par de preguntas. ¿Era Cuba ese país analfabeto que nos cuentan? Y la otra, luego de la campaña de alfabetización, Cuba se convirtió en ese eslogan de territorio libre de analfabetismo. Veremos todo esto en profundidad porque detrás de esa noble causa de alfabetizar a un pueblo hay mucha más historia y muchísimos intereses políticos. Esto fue un plan bien elaborado que tiene disímiles antecedentes históricos y lo que menos importaba era la lectura y la escritura. Ambas cosas serán un pretexto donde víctimas de la manipulación se convertirán luego en victimarios y la finalidad fue una clara implantación y permanencia en el poder. ErnestoMiami.com. Leer y escribir cambió el curso de la vida humana. De hecho, la historia comienza con aquellas marcas cuneiformes sobre una tabla de arcilla en tiempos de los sumerios. Hay pocas tecnologías que tengan la importancia de la escritura, porque la escritura nos permite guardar la memoria, nos permite comunicarnos a distancias, nos permite romper el esquema del tiempo. La escritura fue un gran salto. Hoy nos parece cotidiana, pero imaginemos un mundo sin escritura y luego un mundo donde la oralidad puede plasmarse. Qué gran cosa que unos trazos pequeños en un papel puedan permitirnos las palabras y transmitir las ideas. Hace unos meses, conversando con un amigo que vive en Cuba, me mencionaba que una de las pocas cosas positivas de la revolución había sido la famosa y mítica campaña de alfabetización. Mi respuesta fue un rotundo no, porque era un tema que llevaba meditando por un tiempo y era que detrás de esa bondad, de esa generosidad, se escondía el detonante de muchas otras calamidades. El detonante del adoctrinamiento, el mensajero ideológico, la semilla del desastre económico y, ¿por qué no?, la ruina de próximas guerras y desmembramientos de la sociedad y la cultura cubana. Pero bueno, ¿qué de malo tiene que un pueblo analfabeto, inculto y pobre, como ese que pregonaba Castro, aprenda a leer, aprenda a escribir? Por supuesto que no tiene nada de malo. Lo que debemos analizar es cuánto de verdad hay en ese mito y cuánto de ficción. ¡Cuba! ¡Sí! ¡Cuba! ¡Abajo imperialismo! Somos las brigadas mil, mil, somos la vanguardia de la revolución. ¡Abajo! ¡Sí! Llanos y montañas y el brigadista abajo. ¡Cuba! Cuba como república se inicia en 1902 y por aquella época solo el 20% de la población mundial sabía leer y escribir. Como vemos, saber leer y escribir era una cualidad extraordinaria. El 80% de los habitantes del planeta eran analfabetos. Sin embargo, en la isla, en 1902, el 46% de los cubanos sabían leer y escribir, o sea que doblaba la cifra media mundial. Y para 1950, la cifra de alfabetismo se multiplicó y casi alcanzó el 80% de la población. Para entenderlo más claro, 2 de cada 10 personas sabían leer en el mundo a inicios del siglo XX. En Cuba, cuando se rubrica la Constitución de 1901, casi 5 de cada 10 personas sabían leer y escribir. Ese número seguirá mejorando y para la década de los 50, casi 8 de cada 10 cubanos podía leer y escribir. Los datos siempre deben ser comparados en su época. Hoy nos parecería una barbaridad que en un país exista un 20 y tanto por ciento de analfabetos. Pero en Hispanoamérica pocos países sobrepasaban a Cuba en educación. Solo 4. Argentina, que se había puesto las pilas a mediados del siglo XIX bajo el mandato de Domingo Faustino Sarmiento, quien había estudiado a fondo el sistema educacional y los métodos de Estados Unidos y convirtió a Argentina en el país puntero de habla hispana en materia educativa. Cuba ocupaba, como les decía, el 4º lugar de entre los países de Hispanoamérica, solo aventajada por Argentina, Costa Rica y Chile.
Cuba tenía un excelente sistema educativo y tasas de alfabetización impresionantes en los años 50. Así describe un paper del Departamento de Estado de Estados Unidos al sistema educacional en Cuba, en esa Cuba precastrista. En 1960, Cuba era un país de poco más de 6 millones de habitantes. Sin embargo, un estudio del Banco Mundial nos revela que había en 1958 7.567 escuelas públicas y 665 escuelas privadas. Allí, en ese año 1958, asistían más de 837.000 niños a esas escuelas. Señores, estamos hablando aquí solo de escuelas primarias. Estamos hablando del 14% de la totalidad de la población de Cuba asistía a las escuelas primarias. Como estamos hablando de alfabetización, o sea, de lo más primario de la enseñanza, que es aprender a leer y escribir, no voy a adentrarme en las escuelas de estudios secundarios, las 6 universidades que había en ese pequeño país. Quiero que nos concentremos solo en ese dato engañoso que Cuba era un pueblo de analfabetos. No es exagerado afirmar que durante la década de 1950, el pueblo cubano estaba entre los más informados del mundo, viviendo en un mercado de medios inusualmente grande para un país tan pequeño. Los cubanos tenían la opción de elegir entre 58 diarios a finales de la década de 1950, según el Anuario Estadístico de la ONU. A pesar de su pequeño tamaño, esto colocaba a Cuba solo detrás de Brasil, Argentina y México en la región. Es imposible un país de analfabetos con una tirada de periódicos que solo en La Habana alcanzaba la cifra de 220.000 ejemplares diarios en los años 50. ¿En qué sociedad capitalista se publican periódicos para lectores inexistentes? Había en La Habana 21 periódicos y 28 revistas, y en el resto del país, en las provincias restantes, habían 36 periódicos y 33 revistas. Cifras más altas de las que el sistema castrista nunca podrá alcanzar. Por publicar, hasta se publicaban 3 diarios en chinos. Pregunto de nuevo, ¿tiene algún sentido económico en una sociedad capitalista publicar esta cantidad de prensa escrita para un país de analfabetos? Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Pero ahí entra entonces el otro mito, que es el gran mito de la pobreza, un país lleno de pobres que no tenían acceso a las escuelas. El mito de la gratuidad revolucionaria. Lo que no cuentan es que en el título 5, artículo 48 de la Constitución de 1940, dice esto. La instrucción primaria es obligatoria para el menor en edad escolar, y su dispensación lo será para el Estado. Tanto esta enseñanza como la preprimaria y las vocaciones serán gratuitas cuando las imparta el Estado, la provincia o el municipio. Asimismo, lo será el material docente necesario. Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que imparta el Estado o los municipios. Así es, escuelas y material de estudio gratis. De hecho, el presupuesto anual del gobierno de la República subió en la década del 40 un 22%, y para 1955, en época de Batista, era de 74 millones de pesos, el equivalente a 860 millones de dólares actuales. En la República se invertía un porcentaje importante del Producto Nacional Bruto en educación. Pero además, en su afán por borrar el pasado, Castro crea ese imaginario de pobreza y analfabetismo, tratando de olvidar intencionalmente hablarnos de la alfabetización de 1956 organizada por la doctora Ana Echegoyen de Cañizares. Porque la doctora Echegoyen, con ese apellido vascuence, desencajaba y negaba el discurso oficialista de la República miserable, cubana, mulata, mujer nacida casi con la República, que con propio sacrificio llegó a ocupar la cátedra de metodología pedagógica en la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana. ¡Wow! Esto no encaja con la narrativa comunista de extremo racismo, de extrema pobreza, de desigualdad que nos cuentan en las escuelas comunistas. Echegoyen, mujer, mulata y sobre todo
brillante, una mujer que llegó a la cúspide de su profesión, investigadora, doctora en pedagogía, feminista. ¿Qué hizo esta maestra normalista? Pues hacerse la misma pregunta que en su momento seguramente se hiciera el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Preguntarse, ¿cómo es posible que el 95% de la población en 1940, en un país tan extenso y tan diverso como Estados Unidos, tuviera un porcentaje tan alto de alfabetización? Esto además sin un sistema educativo centralizado, sin Ministerio de Educación, etc. Pues, como corresponde, en 1941 la doctora Echegoyen viajó a Estados Unidos. Luego comenzó a modernizar el sistema de educación y la metodología de la enseñanza en Cuba, lo cual la llevaría unos años más tarde a ser especialista de educación para adultos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por UNESCO. En 1956, la doctora Ana Echegoyen de Cañizares, vinculada con varias asociaciones cívicas y organismos públicos y privados, como la Universidad de La Habana, la Federación de Escuelas Privadas, la UNESCO y el Bloque Cubano de Prensa, inició una campaña de alfabetización. La campaña fue desde marzo de 1956 a febrero del siguiente año. Si bien por falta de recursos no lograron las cifras que ellos se proponían, esta campaña demostró que se podrían mejorar la educación de un pueblo sin necesidad de paralizar el país. ErnestoMiami.com. Porque pensar es un ejercicio difícil. ¿Habían analfabetos en Cuba antes de 1959? Sí, por supuesto, un 23.6%. Pero ya vimos que en términos comparativos Cuba tenía los niveles más bajos de analfabetismo en la región, incluso muy por debajo de la media mundial, superando no solo a casi todos los países de Hispanoamérica, sino a muchos países europeos. Pero, ¿cuáles podrían ser las causas de ese 23% de analfabetismo? Durante los 50 años de la República, el foco principal, por supuesto, estaba en la economía. Sin embargo, los esfuerzos en la educación y en el sistema de salud no se dejaron de un lado. Recuerden siempre que estamos hablando de otra época. Eso no se puede olvidar. El primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma, casi duplicó las aulas existentes y destinó el 25% del presupuesto gubernamental a la instrucción pública. El general Gerardo Machado, en los años 30, multiplicó las escuelas primarias, las escuelas industriales de varones, las escuelas normales de kindergarten y edificó varios nuevos edificios de educación superior en la Universidad de La Habana, entre ellas la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Arquitectos. Además, en materia educativa también fue un artífice de la Escuela Técnica Industrial de Boyeros. Fulgencio Batista, en sus diferentes etapas dentro de la política cubana, también hizo sus avances en la educación. En los años 50 redujo el analfabetismo y destinó un 23% del Producto Interno Bruto a la educación, cifra que incluso era criticada por el Banco Mundial por ser escandalosamente elevada. Entre esos 57 años de república no estuvieron exentos de altibajos históricos, económicos, a nivel local y a nivel mundial. En esas décadas hubo varias crisis económicas, entre ellas el crack del 29, 2 guerras mundiales, fue el siglo del desmadre de los ismos, el comunismo, el fascismo, el nazismo, la Guerra Fría tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Fueron décadas donde en la política cubana se sucedieron alzamientos, intervenciones norteamericanas, una revolución en el 33. Fue una época de gran desajuste político en Cuba. Entre 1933 y 1940 pasaron 10 presidentes, hasta uno interino que duró apenas 6 horas. Y a todo esto no le faltaron movimientos armados, luchas clandestinas, etc. Aún así,
Con esa realidad, Cuba fue un país que prosperó y todo ese desarrollo con sus victorias y fracasos no fue subvencionado por ningún gobierno extranjero. Allí no se esperaba un barco de donación de comida o de petróleo. El país creció y se enriqueció por mérito y esfuerzos propios. Si usted vivió o ha visitado Cuba, mire a su alrededor. Casi todo aquello que alcanza la vista se construyó antes de 1959. Las casas, las calles, los hospitales, los parques, las avenidas, los edificios, el alcantarillado, las redes de gas y electricidad, los edificios, los puentes, los túneles, los ferrocarriles, los aeropuertos. Hasta la plaza cívica fue robada y bautizada a capricho y arbitrariamente como Plaza de la Revolución. Los comunistas no fueron capaces de construir ni sus propios símbolos. Casi todo, como digo, fue parte de un esfuerzo económico que condujo al país que fue y que poco a poco va desapareciendo ante nuestros ojos, mientras un grupo de delincuentes siguen aferrados al poder. En ese entorno hay que ver la historia cubana y la historia de su educación. No se pueden ver cifras a placer sin reparar que el país progresaba en casi todos los renglones, en lo económico, en lo social, en lo cultural. No hay que olvidar que Castro y su revolución, incluyendo la alfabetización, se hizo sobre los hombros de lo que se había construido durante la República. Para la movilización se usaron el transporte y las carreteras republicanas. En los repartos Caguama, Silva y Dupont, entre otros embaraderos, se albergaron y organizaron a los brigadistas con las riquezas que producían los centrales azucareros y la economía republicana. Se pagaría toda aquella campaña. Esa campaña alfabetizadora, la cual, por supuesto, analizaré más adelante, habría sido imposible sin la riqueza e infraestructura que existía en Cuba antes de 1959. Examinamos el PIB cubano a lo largo del tiempo y en el espacio. Descubrimos que Cuba fue alguna vez una próspera economía de ingresos medios. Antes de la revolución, los ingresos representaban entre el 50 y el 60% de los niveles europeos. Se encontraban entre los más altos de América Latina, alcanzando aproximadamente el 30% de los Estados Unidos. En términos relativos, Cuba era más rica antes. El ingreso per cápita durante la década de 1920 estuvo muy cerca de Europa Occidental y el sur de Estados Unidos. Después de la revolución, Cuba cayó en la distribución mundial de ingresos. Los niveles actuales de ingresos per cápita parecen estar por debajo de sus máximos prerevolucionarios. Cuba entra al siglo XX como república y no hay que olvidar que los años anteriores fueron años de guerra, de reconcentración, que los principales emigrantes llegados desde la antigua metrópolis española a Cuba eran principalmente gallegos, asturianos y canarios. La situación en el campo español y la precariedad económica y luego la guerra del 36 y la posguerra mueve a muchísimos campesinos ibéricos a buscar nuevos horizontes en las Américas, principalmente en Cuba, en Argentina y en Uruguay, donde la necesidad de mano de obra barata era deseada y era buscada. En medio de una tremenda expansión económica en la industria de la caña de azúcar en los primeros 30 años de la República, esa mano de obra necesaria llega mucha de ella desde España. En el caso del gallego, que es el que más he estudiado, el perfil de esos emigrantes era principalmente hombres muy, muy jóvenes, la mayoría entre 18 y 20 años, solteros, muchos de ellos analfabetos o con muy poca instrucción y procedentes de los campos de Galicia. Aquellos gallegos habían partido pobres y analfabetos y regresaban al terruño ricos e ilustrados. Cuba era el paraíso, señores. El lugar donde podían lograr sus sueños, romper la cadena hereditaria de la pobreza y el atraso. En la primera mitad del siglo XX, Cuba era el lugar donde encontrar trabajo, tener esperanzas y un nivel de vida digno para la mayoría. Esto no era fácil. Había que trabajar mucho y en condiciones duras. Pero la opción que dejaban atrás estos españoles eran los campos infinitamente mucho más pobres, mucho peor. Cuba además fue de entre los últimos países donde sobrevivió la esclavitud cuando se abolió el patronato, que era una
una forma velada de esclavitud en 1886. Al nacer la joven república, el analfabetismo entre negros y mulatos era del 72%. A esto hay que sumar además que el analfabetismo fue un factor predominante del ejército mambí, a pesar de que en plena Manigua se editaron manuales para enseñarlos a leer y a escribir. En la documentación histórica hay muchísimos documentos legales como actas, cédulas, nóminas, etcétera, donde muchos de los mambises ponían su huella o alguien escribía, no sabe firmar. Así, Cuba inicia el siglo XX con 57% de analfabetismo comparado con un 80% que era la media mundial. Y en las primeras décadas de la República ese porcentaje se reduce al 23%. No sería extraño que en la década del 20 o la década del 40 del siglo pasado, en un café alguien se encontrara a uno que había sido esclavo, hijo de esclavo o mambí. No era extraño, y cualquier abuelo o bisabuelo podría contarlo a las nuevas generaciones, que las familias eran muy numerosas. Había que trabajar desde muy temprano. Las familias pobres en todas partes del mundo lo hacían. Yo provengo de una de esas familias. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos comenzaron desde muy niños o desde muy joven a trabajar. Era necesario, había que aportar a la economía familiar desde muy temprano. Trabajar a temprana edad era una práctica a nivel mundial en la época que nos ocupa. Los niños debían y participaban de la economía familiar. Ahora, en mi familia todos sabían escribir. Unos con mejor letra, otros eran incapaces de cometer una falta de ortografía. Toda mi familia cercana, nacida entre 1900 y 1942, sabían leer y sabían escribir. Bachiller, ninguno. Universitario, mucho menos. Pero no eran analfabetos. Aquellos niños y jóvenes tenían otra vida, otras responsabilidades y otras prioridades. Hoy, en las sociedades occidentales vemos con mucho recelo que los niños y jóvenes trabajen o cooperen con la economía familiar. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Es más productivo verlos horas interminables frente a un juego? El problema es que a los ojos contemporáneos trabajar pasó de ser lo que era en el pasado una virtud a ser un castigo a nuestros ojos modernos. ErnestoMiami.com. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. Recuerden que estamos hablando de otro mundo y nunca se debe perder la época cuando hablamos de historia. Por eso hay que comparar a Cuba con países cercanos geográficamente, culturalmente, similares en términos económicos. Y repito, Cuba en 1959 era el cuarto país más alfabetizado de Hispanoamérica. Es cierto que en zonas alejadas, en zonas intrincadas, de difícil acceso o con poblaciones pequeñas, la educación era precaria o casi nula. Pero nunca, ni en la Cuba española, se abandonó completamente la idea de la educación rural. De hecho, desde inicios de la República, las escuelas rurales tenían peso en la fibra educativa de la nación. Fulgencio Batista, que era un guajiro y sabía bien la necesidad de la educación en los campos, inició en la década del 40 un esfuerzo alfabetizador con más de 2.700 escuelas con matrícula de 100.000 estudiantes que vivían en los campos cubanos. Y luego la creación presupuestada con el erario público de las escuelas rurales cívico-militares. Cuando uno lee sobre la época y los planteamientos de los intelectuales y políticos cubanos, había una legítima preocupación sobre la importancia del campesinado cubano en un país eminentemente agrícola y se estaban tomando diferentes medidas para el desarrollo de la vida, la educación y la salud en el campo. Aunque es un tema largo, y no hay que olvidar que esto es un video y no un libro, solo te dejo un par de observaciones que puedes hacer como ejercicio. Pregúntate, ¿cuántas personas nacidas en Cuba antes de 1959 usted conoce que eran analfabetas? En mi caso, en toda mi vida conocí muy pocas personas, tan pocas que creo que me sobran dedos de una mano para contarlos. Y eran o emigrantes canarios o gallegos, y casi todas eran personas que habían nacido en la década del 10 o del 20 del siglo pasado.
La otra observación, para invalidar este discurso de pobreza y de analfabetismo tan extendido por la propaganda comunista de una Cuba analfabeta, una Cuba mísera, es una pregunta sencilla. ¿En qué año nacieron los maestros jóvenes y niños que fueron a la tan nombrada campaña de alfabetización de 1961? Todos, absolutamente todos nacieron en la Cuba precastrista. Todos se formaron y estudiaron en la Cuba republicana. Las 258.000 personas que fungieron como maestros alfabetizadores en las diferentes brigadas habían nacido y se habían educado en una Cuba donde, según Fidel Castro, nadie tenía acceso a la educación. Commercial break. Fidel Castro, en su egolatría epopéyica a lo Alejandro Magno, comenzó su carrera hacia el poder nombrando los años. Así, el año 1959 sería el año de la liberación, 1960 el año de la reforma agraria y, por supuesto, el que nos ocupa hoy, el año 1961, será bautizado como año de la educación. Ya el mismo 1 de enero, monta su Comisión Nacional de la campaña de alfabetización y pone manos a la obra a lo que sería una maniobra que, en mi opinión, y es la tesis que intentaré probar en este video, centraliza y marca ruta para muchísimas de las acciones que en años posteriores veremos. Acciones que caracterizaron su gobierno y tiranía. Este año de aparente generosidad, donde se alfabetizarían ese 23% de cubanos, marcará el rumbo de las acciones de las siguientes décadas. El 2 de enero de 1961, Castro celebra un desfile militar con tanques y todo, desplegando el arsenal bélico ante los ojos de los habaneros en la que todavía, y no por muchos meses, había sido la plaza cívica y pronto será trastienda para todas las movilizaciones, desfiles y grandes discursos del emperador caribeño. Allí dejó ver los tanques T-34, las baterías antiaéreas, cañones y sobre todo muchos militares y milicianos armados. Aquel desfile era una demostración de fuerza, un mensaje que el joven caudillo enviaba a 3 interlocutores. Por un lado, las fuerzas rebeldes que estaban luchando en el Escambray, los injustamente llamados bandidos. Otro como advertencia a Estados Unidos, donde sabía que en una guerra armada no duraría ni un par de horas, pero dejaba claro que había un pueblo que él era capaz de sacrificar en el empeño de mantenerse en el poder. Y sobre todo un mensaje a los gusanos, nombre con el cual la revolución tachaba a aquellas personas que no compartían su ideología o entusiasmo revolucionario. A esos indecisos le estaba mostrando las herramientas al mejor estilo de un torturador psicológico. 5 días después inicia oficialmente la campaña y ese mismo día, el 5 de enero de 1961, ocurre lo que sería, en mi opinión, un grave error militar y político, que fue la muerte de Conrado Benítez a manos del ejército cubano anticomunista Frente Escambray y adjudicado a Osvaldo Ramírez García, quien fuera capitán rebelde en tiempos de la lucha contra Batista. El mismo Osvaldo Ramírez admitió ese error y dio órdenes precisas para evitar muertes futuras. Aunque el alzamiento del Escambray no es el tema de este video, es importante entender lo que está ocurriendo en los diferentes niveles de la sociedad y la política cubanas. En 1961, ya el comandante Huber Matos había renunciado y algunos oficiales del antiguo ejército rebelde, ya fueran del directorio o del 26 de julio, se han dado cuenta del matiz rojo que iba tomando el proceso revolucionario y han iniciado diferentes frentes de lucha armada y tácticas de desestabilización, como acciones de sabotajes, infiltraciones armadas de pequeñas células desde las costas de Miami, etc. Para entonces había desaparecido misteriosamente Camilo Cienfuegos. El presidente Urrutia es depuesto a favor de un consentidor como Osvaldo Dorticós. Aunque no han terminado los fusilamientos, muchos de ellos están en la memoria reciente de los cubanos porque se publicaban y televisaban aquellas imágenes sangrientas, consecuencia de unos juicios al mejor estilo circense. Para ese año, 1961, Castro había nacionalizado
todas las grandes compañías, incluyendo las norteamericanas, y a consecuencia Estados Unidos había declarado un embargo económico. En ese momento, aunque todavía faltan unos meses, está entrenando la Brigada 2506 para lo que luego sería la invasión de Bahía de Cochinos. ¿Por qué es importante entender este contexto histórico? Porque la alfabetización no es un hecho aislado y humanista que viene del generoso corazón de Fidel Castro. Mi tesis, que es que fue una jugada magistral basada en antecedentes históricos y que a la larga le dará a su poder dictatorial contenido y le dará forma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay un patrón que se repetirá hasta nuestros días. Por un lado, ciertos supuestos contenidos humanistas y desinteresados que ruedan y se ejecutan siempre a través de grandes movilizaciones y de grandes propaganda altruista. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. En su afán de control social, Fidel Castro crea organizaciones de represión y vigilancia. En octubre de 1959, las Milicias Nacionales Revolucionarias y la PNR, Policía Nacional Revolucionaria. Estas para sofocar cualquier foco rebelde que se opusiera a su mandato, y por otro lado se constituyen dos mecanismos de control social al siguiente año. Las FMC, Federación de Mujeres Cubanas, con lo cual enfoca la acción ideológica y de manipulación sobre el pilar de la familia cubana, o sea, sobre la mujer, y organizan una red de espionaje y delación y a nivel de control de cuadra, al que bautizan como CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Como vemos, en muy poco tiempo Castro y sus allegados van cercando al ciudadano de diferentes maneras, a través de órganos represivos que van desde lo militar, lo social y lo privado. Pensar y actuar contra el gobierno estaba prohibido. Aunque faltan todavía semanas para declarar el carácter socialista de la revolución, no había que ser un genio para darse cuenta de todas las medidas que se estaban tomando en Cuba, y estas medidas eran medidas totalitarias y encaminadas a una sociedad controlada verticalmente, usando todos los métodos liberticidas al alcance. ¿Dónde estaba la intelectualidad cubana? Pregunto. Muchos, casi todos, estaban en los periódicos y revistas tocando la guarachita de la revolución. Muchos de los que luego se opusieron y que tardaron años en despertar del enamoramiento fueron incapaces de ver con claridad lo que ocurría a su alrededor. No sé si por ceguera o por conveniencia personal, pero los indicios eran tan claros que a veces cuesta trabajo entender cómo no los veían. Se robó la propiedad privada, se fusiló a presuntos culpables sin garantías procesales, se encarceló al disidente, se cerraron los periódicos, y ahí seguían todos avasallados bajo el mandato y la guía de Fidel Castro. Pregunto de nuevo, ¿no es un indicio la visita de Anastas Mikoyan en 1960? ¿No les decía nada la reapertura de la embajada soviética en La Habana y el encuentro de Castro con Nikita Khrushchev en New York? En serio, ¿era tan difícil comprender hacia dónde se dirigía todo aquello? Pero el hombre nuevo quedaba en el futuro, y el futuro siempre es incierto. Así que era necesario, además de cuanta gestión fuera imprescindible para mantener a raya a los opositores, a los alzados por todas las provincias del país, a los que conspiraban en las ciudades, a los que se oponían, había que fundar y romper la vieja estructura social. Y como dice el refrán, perro viejo no aprende trucos nuevos. Así que si Castro quería fracturar la sociedad, remover los cimientos de una vieja sociedad, tenía que actuar, y aquí entra la campaña de alfabetización. La movilización de cientos de miles de jóvenes y niños
en apariencia noble causa, aquella de enseñar a leer y a escribir. Pero aquello realmente fue un disfraz de cordero tras el cual el lobo escondía sus verdaderos y maquiavélicos propósitos, y es por eso que me gustaría entrar realmente en el tema de este video. Pero antes haré una pequeñísima reseña de cómo se vendió e increíblemente se recuerda y se recoge en la historia este fenómeno de la campaña de alfabetización. En 1961, Cuba vivió un año trascendental con la exitosa campaña de alfabetización, una iniciativa revolucionaria que erradicó el analfabetismo y garantizó el acceso universal y gratuito a todos los niveles de educación. La campaña demostró que la alfabetización de un pueblo depende de la participación masiva y unánime de todas las organizaciones y sectores de la población. En su tercer año, la Revolución Cubana, bajo la guía de nuestro líder Fidel Castro, alcanzó hitos históricos, como la proclamación de su carácter socialista, la victoria de Playa Girón y la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo el 22 de diciembre de 1961. En pocas palabras, la campaña de alfabetización no fue un suceso enteramente enfocado a la incultura y el estudio. Realmente fue un evento político y estaba destinado a atacar varios frentes a la vez. Uno de los frentes era el mismo campesinado. Por su tipo de trabajo y condición, los campesinos son personas autosuficientes. No tienen mucho, pero aquello que tienen son capaces de proveerlos sin la necesidad de un Estado o gobierno. Tuve la suerte de niño de pasar muchas vacaciones con esos campesinos que vivían en bohíos, con piso de tierra, sin acceso a carreteras, alcantarillado y electricidad. Comían lo que producían, intercambiaban, vendían. Esa autonomía del campesino no era conveniente. No por gusto, a diferencia de lo que reza el discurso oficialista cubano, fue el campesinado, el guajiro en toda la isla, el que se resistió desde el inicio a los cambios y a los aires que proponía la revolución. Fue el campesinado, junto a varios excombatientes revolucionarios, quienes se alzaron militarmente contra el gobierno de Castro. A ese pueblo había que adoctrinarlo. Y como se ha comentado muchas veces, esa fue una de las estrategias de la campaña de alfabetización, adoctrinar. Solo hay que ver los temas de la cartilla que los maestros alfabetizadores debían impartir. Es una máquina de crear conciencia política. Por supuesto, conciencia política dentro de los parámetros permitidos por la revolución castrista. La revolución recién estrenada es vendida de una manera buenista, de una manera paternal. Esas eran las lecciones. Las cooperativas, esto era para hacer que el campesinado, convertirlo en dependiente del Estado, como Fidel les daba las tierras, los planes futuros de un populismo infantilizante donde el gran líder repartía casas, tierras, trabajo, ocio, salud. La alfabetización pretendía convencer de que realmente la vida nacional e individual comenzaba con la revolución. La revolución y Fidel, al que se cita en todos estos manuales constantemente en las clases impartidas, se muestran desde un prisma completamente edulcorado, con un claro culto a la personalidad. Allí se hablaba de la revolución, de las milicias, de las cooperativas, de lo terrible que era el imperialismo yanqui, de la necesidad de la nacionalización. La idea era clara, era equiparar conceptos hasta fundirlos. La revolución es indestructible. Nación igual a revolución. Patria igual a revolución. Fidel Castro igual a José Martí. Cuba es la revolución. Y todo lo que no esté a favor de la revolución es contrarrevolucionario y por ende antipatriota y anticubano. El enemigo era cualquiera que no estuviera a favor de la revolución. El que se opone, el que la cuestiona, incluso el que no participa de ella alegre y comprometidamente. Este discurso, tristemente, todavía prevalece. Los primeros maestros voluntarios debían ser graduados de la Escuela Normal de Maestros o al menos haber cursado el bachillerato. Ahí ocurre un hecho desafortunado y es la muerte del maestro Conrado Benítez. Ahora,
Es muy llamativo que su muerte ocurre el 5 de enero de 1961 y Castro y la prensa sometida revela este suceso en un discurso casi a finales de mes. ¿Qué ocurrió en esas semanas? ¿Por qué demora tanto la noticia? Creo que tardó buscando Castro el enfoque de cómo dar la noticia y manipular a la población al mismo tiempo. Su viejo adagio de convertir el revés en victoria. Recién comenzaba la campaña y muchos padres se oponían a enviar a sus hijos lejos de casa a lugares remotos. Temían, entre muchas otras cosas, temían por su seguridad. No era conveniente entonces dar la noticia de la muerte de un maestro. Eso, por supuesto, sería un freno para la campaña. Castro necesitaba tiempo para elaborar su estrategia y tardó 3 semanas en dar la noticia e ir preparando a la población sobre la importancia de la campaña, sobre la importancia histórica, sobre la oposición del imperialismo yanqui, a que el pueblo aprendiera. Entonces hace el llamado a lo que serán las brigadas Conrado Benítez. Usa la muerte del joven como mecha de indignación popular y amplifica entonces su llamado. Ahí es que realmente crece el número de niños y jóvenes brigadistas. Castro explota el dolor, explota la indignación a su favor. ¿Y a dónde envía a muchos de estos niños y jóvenes? A las zonas donde hay conflicto militar. Ahí los envía, como punta de lanza, como escudo. Porque sabe que algunos morirán y la revolución necesita de nuevos mártires y sobre todo de mártires jóvenes. Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ErnestoMiami.com. ¿Por qué decía que la muerte de Conrado Benítez y luego la del joven Manuel Ascunce fueron un error político y militar? Precisamente era la intención por parte del gobierno de Castro que algo así ocurriera y lo veremos más adelante en este video. Pero los rebeldes del Escambray le pusieron en bandeja de plata al régimen de Castro mediante su maquinaria propagandística, les dio municiones para el descrédito a través del epíteto este de bandidos. Pero lo eran bandidos. No. Además de que muchos eran campesinos, antiguos soldados y oficiales del ejército de las luchas contrabatistas del 26 de julio y del Directorio Revolucionario. Lo que hicieron, más allá de si estamos de acuerdo o no a Conrado Benítez y a Manuel Ascunce y a los campesinos que estaban trabajando para la milicia, era la práctica de esos tiempos y durante la lucha contrabatista se aplicaron esas mismas leyes de la guerra a delatores, a informantes, a desertores. En la Sierra Maestra, entre 1957 y 1959, se fusilaron a decenas de individuos, incluso solo por la sospecha de ser informantes. Y muchos de los alzados del Escambray hicieron lo mismo que habían hecho durante su etapa rebelde con Castro. Carlos Franqui, quien fuera director de Radio Rebelde en la Sierra y luego, tras el triunfo, director del periódico Revolución, contaba una anécdota de cómo habían fusilado en 1957 sin previo juicio a un joven que le apodaban el Maestro y del que nunca conoceremos su nombre, solo por imitar y hacerse pasar por Ernesto Guevara, hacerse pasar entre las guajiras en busca quizás de gloria, en busca quizás de una novia. Solo hay que leer los detalles que cuenta Guevara en su diario de la Sierra Maestra y la manera morbosa en que fusilaba y disfrutaba matar. Así le escribió a su madre en una carta apenas pisó suelo cubano: estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos de un lado pesan y los de otro no? ¿Que cuando los comunistas matan siempre es justicia y cuando el bando contrario lo hace es asesinato? A los ojos de los rebeldes del Escambray, algunos de los campesinos ahorcados y de los maestros como Benítez y Ascunce cumplían ese dictum. Eran vigilantes e informantes de los movimientos de las tropas alzadas. Muchos de estos campesinos y maestros estaban ligados directamente a las milicias nacionales revolucionarias. Veamos esto con la crueldad de la guerra, que no deja impávido ni al hombre de la sangre más fría. Aquello era una guerra civil que se estaba gestando en las montañas
del Escambray desde 1960 y que duraría 6 años. La pregunta sincera sería, ¿quién envió a esos jóvenes, algunos niños, a una zona de combate y peligro? ¿Quién es el responsable de esas vidas truncadas sin necesidad? No hay que olvidar que la guerra civil y lo que conocemos sobre los alzados rebeldes del Escambray, y es prácticamente todo lo que conocemos, es prácticamente la versión oficial, la versión maniquea, donde los unos son mostrados como santos devotos e impolutos y los otros con tanta maldad y bandidismo, donde nunca acaba ni el elogio ni la virtud. Esa fue otra de las razones para la campaña de alfabetización, la de usar a niños y jóvenes maestros, vincularlos con la revolución y ponerlos en la primera línea de combate. Aquellos no eran maestros a la vieja usanza. Si vemos la estructura que tenían, era una estructura militar, eran una brigada dividida además en batallones. Solo hay que ver el carnet de alfabetizador que reza Ejército de Alfabetizadores. A Castro siempre le encantó la estructura militar. Además, miremos el atuendo, el uniforme de los alfabetizadores. Es que parece hecho a exprofeso para ser confundidos como militares. El uniforme de los brigadistas de alfabetizadores era una copia milimétrica al de los milicianos que estaban participando en lo que ellos arbitrariamente llamaron luchas contra bandidos o la limpia del Escambray. El uniforme era tan parecido, que sería imposible a poca distancia distinguir el uno del otro, distinguir a un maestro de un miliciano. Pantalón verde olivo, mochila, camisa medio azulada, boina verde olivo. Si no querían que estos niños cayeran víctimas del enfrentamiento militar, les hicieron un flaco favor, porque tal parece que los habían disfrazado como señuelos, y conociendo el desdén de la revolución por la vida humana, yo me inclino a pensar que sí, que aquellos jóvenes eran señuelos. En abril, en el apogeo de la campaña alfabetizadora, ocurre la invasión de Bahía de Cochinos. Los padres de los alfabetizadores se pusieron nerviosos con razón. ¿Y qué hizo el bondadoso Castro? Convocó a un llamado más grande. Le dio la dimensión histórica de la epopeya y el deber patriótico y todo el discurso triunfalista y nacionalista al que nos fue acostumbrando. Había peligro y este señor, con entera irresponsabilidad, continuó su plan de escudarse tras la inocencia de toda una juventud. Fidel Castro y toda su plana fueron responsables de las muertes de esos jóvenes. Nadie que no tuviera los motivos oscuros de esa revolución enviaría a niños y jóvenes a zonas de guerra civil, y mucho menos a casas de campesinos y colaboradores de las milicias, que ellos sabían serían blanco del bando contrario. Pero esa fue una práctica de la Revolución Cubana, la de inmolar, la de crear mártires innecesarios, ya fueran los alfabetizadores o luego los jóvenes que envió a morir a sus guerras en África e Hispanoamérica. Siempre el sacrificio ajeno era deseado, porque el único beneficiado de esas muertes fue él. Como he dicho, Castro fue un antropófago, alimentó su figura y su revolución de los cuerpos de otros cubanos. Por eso la foto de Conrado Benítez, las fotos de Manuel Ascunce, incluso su cuerpo inerte, su autopsia, fueron publicadas en la prensa como si fuera una presa después de la cacería. Pregúntate, ¿a quién beneficiaba esas muertes? ¿Para quién eran productivas? ¿Quién las ha expoliado décadas y décadas después de esos amargos sucesos? Ahí tienes tu respuesta. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. Pero sería un error quedarnos en la idea del adoctrinamiento al campesinado o la idea de tomar a los jóvenes como escudo y punta de lanza para fracturar a la oposición armada. Hay otra arista que no deja de ser a la vez diabólica e interesante. Mi opinión es que los verdaderos adoctrinados, los necesarios para los siguientes años y subsistencia de la revolución castrista, no fueron los campesinos. En ellos no estaba el futuro. El futuro estaba
en el hombre nuevo. Los verdaderos y necesarios adoctrinados fueron esos niños, esos jóvenes alfabetizadores. Mientras enseñaban, absorbían de su propio veneno. Ellos fueron las primeras víctimas de la manipulación. Y si hoy hablas con esos antiguos niños y jóvenes, te hablarán del entusiasmo que visto desde afuera era una gran histeria colectiva dirigida y gobernada. Les hicieron sentir, sabiéndolo ellos o no, que debían subirse al carro de la revolución. Por un problema de edad no habían participado en la supuesta guerra liberadora, así que le llegaba el momento ahora, le había llegado el turno de hacer su propia guerra, la guerra contra el analfabetismo. Esto trajo una tensión entre las generaciones, entre padres e hijos, padres protectores que como tales cuestionaban la seguridad de todo aquel jolgorio y temían enviar a sus hijos a zonas lejanas, y por otro lado, lo que en inglés le llaman el peer pressure, la presión social que recibían esos jóvenes de sus propios compañeros y colegas de clase. De ahí sale la famosa frase de Rajao, como escarnio público a aquella persona que por alguna razón, justificada o no, abandonaba la campaña. Se creó una verdadera tensión en la familia y de eso la revolución sacó partido. Porque como dije, el hombre nuevo estaba en el futuro. Pero aquí tenía a estos miles de jóvenes resquebrajando y cuestionando la autoridad familiar y los propios lazos fraternales. Una vez más, la victoria fue de Castro. Esos jóvenes, luego de aquella experiencia, ya no serían los mismos. Esos jóvenes que impartían las ideas de la cartilla, las ideas del manual, regresaron y luego se integraron a cuanta misión les encomendó el dictador. Castro les dio aquello de lo que todo joven adolece. Les dio un propósito de vida. Les dio a niños y jóvenes que recién se formaban un motivo de existencia. Lo primero era la revolución y el líder histórico. ¿Saben qué más hizo eso mismo con su juventud? ¿A qué niños y jóvenes le dieron un sentido de pertenencia y le marcaban el plan a seguir? A estos. A las juventudes hitlerianas organizadas por el partido nazi en Alemania y a las juventudes italianas unidas y adoctrinadas en época de Mussolini. Estos movimientos juveniles aplicaban exactamente las mismas herramientas que Castro utilizará luego sobre la juventud cubana. La presión de los compañeros, el entusiasmo desmedido, la coerción, el adoctrinamiento. ¿Para qué? Para crear hombres y mujeres ideologizados hasta el tuétano, uniformados, parejos, similares, homogéneos, que canten los mismos himnos y griten las mismas consignas, todo en un ambiente siempre militar, para acallar el pensamiento crítico, para debilitar la influencia de las diferentes instituciones sociales como la familia, como la religión. El único Dios permitido era la revolución y su profeta, Fidel Castro. Aquella generación cubana, nacida entre 1940 y 1952, pasaron de ser esos niños con sueños y anhelos que en sus inicios eran legítimos, el deseo de alfabetizar al desafortunado, el sueño de engrandecer el mundo que les rodeaba, el sueño de vivir en un mundo mejor, pasó a ser víctima de un plan mucho más profundo que era el plan y el engendro de reventar los cimientos de una sociedad para convertirla en otra. Una donde no cabía el individuo, ni los valores de la familia, ni la lealtad al amigo, ni el pensamiento crítico. Convertirla en una sociedad que sustituiría esos valores por la masa, el desarraigo, la chivatonería. Esos niños alfabetizadores pasaron de víctimas de ese plan a victimarios de las siguientes generaciones. Concluida la alfabetización, los varones de esa generación fueron llamados al recién estrenado servicio militar obligatorio y los que se negaron estrenaron los campos de trabajo forzados de la UMAP. Esa es la generación que becaron a estudiar diferentes carreras que Castro aseguraba que eran las necesarias para la revolución. Esa generación es enviada a la guerra de Argelia
y luego a Yom Kippur, y por supuesto se alistaron a las primeras tropas regulares en Angola y en Etiopía. Es la generación que forma las primeras filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Esa es la generación de los maestros Makarenko, la primera generación en ir a cumplir misiones internacionalistas en África y en otros confines. Aquella fue la generación que creyó en las locuras de Castro y se sumó a la rumba de robar la pequeña propiedad al bodeguero y al barbero en 1968 y sembraba café en el cordón de La Habana. Aquella fue la generación que creía, porque el profeta lo había anunciado, que paralizando el país se produciría 10 millones de toneladas de azúcar de caña. A ver, ya me dirán que usted no fue así, o su tío o su abuela. Estoy hablando de una generación y no de una historia personal. Eso debe quedar claro. Aquella fue la verdadera generación del hombre nuevo. Porque esa generación que fue víctima de la manipulación y la histeria colectiva durante la alfabetización, fue luego la generación victimaria de las subsiguientes generaciones. Aquellos niños y jóvenes alfabetizadores fueron los chivatos, los cuadros del partido, los censores, los que iban copando los cargos dentro de la sociedad en las siguientes décadas. Fueron los que cantaron a la revolución en sus canciones de la trova y desperdigaron la mentira de una sociedad justa y humanitaria. Esa generación fue el hombre nuevo, no las que siguieron. Las que siguieron comenzaron a tener dudas y tenían dudas legítimas. Las tenían cuando vieron a esos treintañeros, antiguos alfabetizadores, golpear y vejar a otros cubanos en 1980 porque no les gustaba el carro de la revolución. Las siguientes generaciones tenían dudas y albergaban alguna esperanza en la perestroika, que llegara, que ocurriera en Cuba lo mismo que en el bloque comunista del Este. Me pregunto cuántos brigadistas se fueron por el Mariel. ¿Cuántos habrán despertado el letargo y el adoctrinamiento? ¿Cuál habrá sido el destino de aquellos desilusionados? Los que lucharon contra Batista era la vieja generación, la que se apoyó en ese hombre nuevo, en ese hombre recién horneado en la salsa de sus propias cartillas y manuales. Pensaban que estaban lavándole el cerebro al pobre guajiro cubano, cuando realmente se dieron una lavada olímpica ellos mismos. Esa generación es la misma que roza a los 40 años cuando se le desploma el sueño socialista. Adiós el muro de Berlín, adiós la tubería de rublos que venía desde Moscú. Esa fue una generación victimaria, una generación que le sirvió de andamiaje al sistema. Esos fueron los graduados en academias militares en la Unión Soviética y los que trajeron los métodos represivos de la KGB y la Stasi. Es la generación que vigiló, que vigila, que reprende al pueblo cubano. Esa fue, además, la última generación que conoció la Cuba de antes. ¿Y qué hizo? Silencio. Llegó a creer tanto en el máximo líder que no permitía la duda. Sus carteles, el 22 de diciembre de 1961 en la Plaza de la Revolución, decían: Fidel, dinos qué otra cosa debemos hacer. Y muchos hicieron eso. A ver, seguramente ahora mismo algunos de ellos están viendo este video. No es una crítica personal, eso no es ni inteligente ni es necesario. Además, es la generación de muchos de nuestros padres y abuelos. Esa generación recogió lo que sembró. Hoy aquellos niños y jóvenes alfabetizadores rozan los 80 años y ven cómo sus hijos y sus nietos se fueron del país que ellos ayudaron a destruir. Hoy en día languidecen con una bolsita plástica por horas y horas para poder comer y comprar un trozo de pan. Hoy, envejecidos y jubilados, ven cómo sus retiros no alcanzan ni para comer un huevo diario. Mi pregunta, que no pretende ser ni acusatoria ni mucho menos, mi pregunta es sincera: ¿valió la pena? El 22 de diciembre de 1961, a unos meses de ir convocando a las diferentes brigadas alfabetizadoras, Castro en la Plaza de la Revolución da por concluida su guerra contra la ignorancia y declara mentirosamente que Cuba es territorio libre de analfabetismo. No fue una campaña de un año, sino una campaña que se fue nutriendo poco a poco de alfabetizadores en el transcurso de un año. Por el desespero, además de cumplir
una meta. Y esa meta había que cumplirla como se cumplirían todas las metas desde ese día en adelante. Era más fácil armar el show y el espectáculo que los resultados reales. Los primeros fueron los maestros, unos 30.000. Al quedarse corto, tras la muerte de Conrado Benítez, arman la brigada de jóvenes y niños que internarán en los lugares más remotos y conflictivos. Esos serían alrededor entre 80 a 100.000. Como esto no era suficiente, crean otra brigada de alfabetizadores, que se llamaba Alfabetizadores Populares, que permanecieron en sus casas y vecindarios, que este fue el grupo más numeroso. Y como se les acababa el tiempo, crearon las brigadas Patria o Muerte, que no pasaban de 10.000. Importante a saber es que todos los datos que voy a usar en este video son datos oficialistas, los mismos que se manejaron durante la campaña y en los siguientes años. Así que debemos tomar con pinzas la veracidad de estos datos, porque ya sabemos que los compañeros inflan sus proezas y logros como un globo de Cantoya. Según sus propios datos, 979.000 cubanos eran analfabetos y al final de la campaña se alfabetizaron 667.000, quedando unos 271.000 personas analfabetas. Castro movilizó en pocos meses 258.000 alfabetizadores. Según mis cuentas, había un promedio de un maestro por cada 3.8 personas a alfabetizar. La orden y la propaganda era clara: que cada analfabeto tenga su alfabetizador y que cada alfabetizador tenga su analfabeto. Ahora bien, aún con ese esfuerzo, que creo que era innecesario, solo se alfabetizó el 72%, o sea que un 28% de la población analfabeta siguió siendo analfabeta. Y de ese 72%, muchos apenas aprendieron a escribir su nombre y a firmar. La prueba final era escribir una carta de agradecimiento al máximo líder. ¿Es esto realmente un triunfo? Bueno, depende desde la perspectiva que se mire. Para Castro fue un triunfo político muy grande, porque la campaña solidificó su poder y solidificó su mensaje. Además, como he dicho, repetiría una y otra vez este tipo de movilización, este tipo de esquema, encaminado siempre a la solidificación de un sistema piramidal regido por él y el futuro Partido Comunista. Movilizaciones como el Cordón de La Habana, la Zafra de los 10 millones, la Marcha del Pueblo Combatiente y muchas otras que siguieron. Para los regímenes totalitarios, la movilización es vital, porque toda movilización es una señal de fuerza y un mensaje para quienes intentan salirse de la manada. La alfabetización forzó el rompimiento de la familia y aceleró las brechas generacionales, enfrentando a padres e hijos y apropiándose la revolución de la patria potestad. Fue el antecedente de las escuelas al campo, el servicio militar obligatorio, las misiones militares en otros países, las becas. Los padres no serían los guías directos del destino de sus hijos. Los padres se convertirían en los mensajeros de los designios y deseos de la revolución. ¿Cuál fue el costo económico de esa campaña? Eso es imposible de calcular, porque el gobierno de Cuba nunca ha sido abierto con los gastos y despilfarros de sus epopeyas. Según algunos documentos que he consultado, costó unos 170 millones de pesos. Esto duplicó el presupuesto de educación en 1961. En un momento en que la producción nacional bajaba, el país vivía en un semicaos social y económico. Castro quería su epopeya y por supuesto eso tenía un costo. Entonces, ¿cómo se pagó? Pues mi hipótesis es que se pagó con la inflación y el robo a los ahorros de los cubanos. Me explico. En el medio de la campaña, agosto 4 de 1961, el gobierno revolucionario promulgó una ley que venía trabajando en secreto, la ley 963, que no era otra cosa que un cambio urgente y no anunciado de la
moneda cubana. El gobierno revolucionario dio 2 días para que los cubanos cambiaran sus viejos pesos que se convirtieron en inservibles de un día para otro. Pero el truco de estos mafiosos fue el siguiente: tenías 2 días para cambiar tu dinero por los nuevos pesos, pero solo podías cambiar 10,000 pesos por núcleo familiar, de los cuales solo te entregaban 200 en efectivos y los otros 9,800 pesos debían quedarse en una cuenta bancaria de la cual solo podías sacar 100 pesos al mes. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Pues que te retenían tu dinero, al cual tendrías acceso total al término de más de 8 años. Con todo ese dinero robado, con la creación de un nuevo peso, imprimiendo dinero y reteniendo un peso nominal, una cifra ficticia en un banco que además sufrirá la inflación de las siguientes décadas, así se financió la campaña de alfabetización, en el más completo secreto y falta de escrúpulo. Nunca se ha hablado de cuántas personas, niños y jóvenes alfabetizadores murieron en la campaña. No me refiero a los jóvenes que ellos podían usar como mártires de la lucha, los que murieron por la irresponsabilidad de enviarlos a una zona de conflicto bélico. Ellos todavía son usados, estos jóvenes todavía son usados como producto propagandístico. Me refiero a jóvenes que murieron ahogados a causa de enfermedades, a causa de accidentes. ¿Cuántos terminaron lesionados? Solo siguiendo las estadísticas regulares de un país, las ocurrencias en tiempos de normalidad, cabría hacerse también estas preguntas. ¿Cuántas muchachas alfabetizadoras terminaron embarazadas o violadas? ¿Cuántas personas estuvieron en peleas por celos o conflictos amorosos o fueron víctimas de violencia? ¿Cuántos habrán dejado después los estudios luego de un año sin curso escolar? En los campos de entrenamiento de Varadero, donde se alistaban los alfabetizadores, se inscribieron 105,000 brigadistas. Sin embargo, solo 89,000 concluyeron la campaña en diciembre. ¿Qué ocurrió con esos 16,000 brigadistas? Muchas preguntas de las cuales nunca tendremos respuesta, porque el discurso oficial es el discurso buenista, es el discurso triunfalista. El que ha vivido en Cuba sabe perfectamente que la revolución cubana ha sido incapaz de manejar un puesto de frita, una bodega, una pizzería. La revolución cubana es la incapacidad personificada, es la ineficiencia. Entonces hay que creerse que la movilización de miles y miles de personas y la alfabetización urgente de una población sí es capaz de hacerla. Y además puede hacerla de una manera organizada y efectiva. No hay logro porque no puede haberlo, porque en la historia de los últimos 65 años en Cuba no hay nada que toquen que no conviertan en excremento. La revolución cubana es la contraparte del rey Midas, es fecal, es escatológica. Quien conozca Cuba sabe que la alfabetización, como todos los eventos que hemos vivido en las últimas décadas, tuvo que ser un desastre. Un desastre que se robó los sueños de varias generaciones. Se robó los sueños de los alfabetizadores y se robó los sueños de todos los que vinimos después. Porque al final queríamos leer, pero no queríamos leer sus discursos y sus libros. Queríamos leer lo que ellos nos prohibieron. Queda mucho por decir sobre este tema y espero que algún día se cuente la historia de la cual nos han privado. Este fue mi pequeño aporte. Te agradezco tu compañía. Si este video te ha llevado a la reflexión, suscríbete, compártelo. Y si no es mucho pedir, déjame un like. Gracias y recuerda, vive y deja vivir.